Bien, jóvenes, buenas tardes. Hoy es última clase, ¿no? Sí. Bueno, estarán ansiosos por irse. Ok, vamos a hablar entonces hoy día, disculpen la voz, estoy un poquito mal, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Vamos a hablar del último tema que tengo programado, que es hablar un poquito de la fisiología de la piel y faneras. En realidad, este tema se deja para el último capítulo, no porque sea el menos importante, sino porque vamos a ver que hay toda una connotación de un engranaje entre todos los aparatos y sistemas que al final van a ir a condensarse o a conectarse con el medio externo. Y este mecanismo de conexión con el medio externo pues va a ser a través de este órgano que nosotros conocemos como piel. Siempre que yo hablo de estos temas de medicina o de salud, nosotros tenemos que tener conceptos claros. Y uno de esos primeros conceptos claros es que todo el cuerpo humano está interconectado. Nada funciona por sí solo. Todo tiene una continuidad y todo tiene connotación. Cuando se generan alteraciones en un aparato, pueden generarse alteraciones en otros aparatos y sistemas. Y eso obviamente es el centro de la piel. La piel y todos los órganos del cuerpo siempre tienen que estar en un equilibrio, y eso lo sabemos. Y eso nosotros lo conocemos pues como la homeostasis. Y eso es lo principal y básico que ustedes tienen que entender. Nuestras células, nuestros órganos, nuestros aparatos, nuestros sistemas, para que tengan un adecuado funcionamiento, tienen que estar en equilibrio. Tiene que haber un equilibrio celular. ¿Y ese equilibrio de qué va a depender? Va a depender de muchos factores. Va a depender principalmente de la renovación celular. Saben que todas las células tienen un tiempo de vida, saben que todas las células van a tener un mecanismo, saben que todas las células van a tener un tiempo de producción de ciertas sustancias, y en el tiempo estas células se van agotando, van terminando su funcionalidad y por lo tanto tienen que ser reemplazadas por nuevas células. Esa renovación celular, ¿qué garantiza? Garantiza pues el mantenimiento y el funcionamiento de este órgano o sistema. Y a eso se le llama la homeostasis. Toda pérdida de la homeostasis, del equilibrio, que va a condicionar la enfermedad. O sea, cuando nosotros hablemos de hipertensión, de asma, de cáncer, de cualquier patología, eso nada más es pérdida de la homeostasis, del equilibrio celular. Y nosotros, por medio del entendimiento de la fisiología y de la fisiopatología, que es lo que viene después para ustedes, es que nosotros podemos llegar a un diagnóstico. ¿Ok? Entonces, la homeostasis es fundamental. ¿Por qué? Porque en el caso de la piel, vamos a ver que la piel tiene muchas funciones. Es un órgano, es el más externo y es el más extenso del cuerpo humano. El órgano más extenso del cuerpo humano. Esta piel, obviamente, va a cumplir muchas funciones, desde la parte de protección contra el medio externo, va a ayudarnos con la síntesis de vitamina D, va a tener un mecanismo fotoprotector, va a tener un mecanismo termorregulador, va a darnos la conexión del medio externo con el sistema nervioso central a través de las terminaciones nerviosas. Es decir, son una serie de diversos mecanismos que la piel está conjugando información externa y la está maquinando internamente para que esa conectividad se dé adecuadamente. ¿Ok? Entonces, nosotros a la piel le debemos tener todo el respeto como lo se le tiene a todos los órganos y sistemas en el cuerpo. Cuando nosotros hablamos básicamente de la piel, eso anatómicamente ustedes ya lo conocen. La piel está clasificada en 3 capas, ¿no? La capa más superficial, que es la epidermis, la capa media, que es la dermis, y la capa más profunda, que es la hipodermis. Obviamente en estas capas, nosotros ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar diversos organelas, vamos a encontrar diversas glándulas, vamos a encontrar diversos mecanismos nerviosos, los cuales van a condicionar y hacer que a estas estructuras se les considere pues como órgano. Una de las características importantes y fundamentales que ustedes deben entender es que en estas capas de la piel, la primera capa de la piel tiene una característica fundamental, que es avascular. O sea, la epidermis no tiene vasos sanguíneos. ¿Ok? Y eso es un punto importante entender, porque ustedes dirán, si la epidermis no tiene vasos sanguíneos, entonces ¿cómo vive?
Si la epidermis cuando tiene vasos sanguíneos, entonces ¿cómo se oxigena? ¿Cómo se nutre? ¿Cómo hace su metabolismo celular diario? ¿Cómo me puede decir, doctor, que la piel es fuente de protección o la piel genera la síntesis de la vitamina D si no hay sangre? No, es que ahí viene una connotación anatómica que es la unión dermoepidérmica. La unión dermoepidérmica, como su nombre lo indica, es el contacto, es el adosamiento que hay entre la epidermis y la dermis. ¿Con qué finalidad? La dermis sí tiene una característica importante. ¿Cuál es? La dermis es muy vascularizada. A partir de la dermis se inician los capilares sanguíneos que obviamente van a comandar todo el mecanismo oxigenatorio, nutricional, pero que no solamente esta dermis tiene que darse abasto para nutrirse y oxigenarse ella, sino que también va a oxigenar y nutrir a la epidermis. ¿Ok? Ustedes cuando ven un corte histológico, van a ver que la capa basal de la epidermis, ¿ok?, en contacto con la dermis, tiene estas características ondulantes. Esta es la epidermis, esta es la dermis, esta es la capa basal. Acá no hay vasos, acá sí. Quiere decir que la vascularización, oxigenación y nutrición de esta epidermis va a depender de esta capa basal, de esta unión dermoepidérmica. Por eso cuando ustedes ven un corte histológico de una piel joven, la piel la van a ver así ondulante. Pero cuando la piel llega ya a la involución, al envejecimiento, esa ondulación se empieza a aplanar. Y eso tiene una característica externa: se pierde la cohesión entre la epidermis y la dermis. Al perderse la cohesión entre la epidermis y la dermis, ¿qué ocurre? Menos oxigenación, menos nutrición celular, menos llegada de nutrientes, aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos y todo lo que se necesita. Al disminuir esas características, externamente la piel empieza a cambiar de características. Para nosotros es muy fácil identificar una piel joven, ¿no? Una piel luminosa, una piel hidratada, una piel rosada, una piel que tiene temperatura. Cuando pasa el tiempo, estas características se empiezan a cambiar. La piel ya no está luminosa, está deshidratada, está sin color, disminuye la temperatura, y esto producto de ¿qué? De un primer mecanismo que es la pérdida de la unión dermoepidérmica. ¿Ok? Muy bien. Entonces nosotros tenemos aquí que esta piel va a tener mucho contacto con el medio externo, por lo tanto la piel siempre está alerta. Recuerden algo importante: nosotros tenemos mecanismos de defensa, ¿ok? Mecanismos de defensa desde superficiales hasta profundos. Cuando nosotros hablamos de mecanismos de defensa profundos, hablamos pues de toda la parte ya circulatoria, donde están los macrófagos, linfocitos, monocitos, ¿correcto? Pero esos son mecanismos de defensa que generalmente internamente se van a activar cuando ha ingresado un microorganismo o ha habido una agresión por diversos mecanismos, y eso se activa. La piel está en constante agresión. En este momento puede haber mucha temperatura y eso es una agresión para la piel. O en este momento puede haber muy baja temperatura y eso es una agresión para la piel. En este momento hay microorganismos circulantes, hay polución, hay mecanismos físicos, pueden haber mecanismos químicos. Entonces la piel constantemente está siendo agredida, pero la piel tiene mecanismos como defenderse ante esos agresores. Y dentro de su composición vamos a ver que esta piel, dentro en la capa dérmica, tiene dos tipos de glándulas: las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. ¿Ok? Obviamente la glándula sudorípara, que es la encargada de producir el sudor, y la glándula sebácea, que es la encargada de producir el sebo. Ambas producciones que me van a formar a mí sobre la piel, me van a formar una estructura, obviamente conjugada por estas dos secreciones, a lo cual se le llama el manto epicutáneo o el manto hidrolipídico. Y este manto hidrolipídico tiene una función principal. ¿Cuál es? En primer lugar, le va a dar las características ácidas a la piel. ¿Cuál es el pH de la piel? El pH de la piel es un pH ácido. Está entre 5 y 5.5 promedio.
¿correcto? Esa acidez es generada por estas secreciones. Y esa acidez indirectamente tiene un mecanismo efectivo en la defensa contra microorganismos. Es decir, yo con el paso del tiempo, si dejo de producir sudor o dejo de producir sebo, indirectamente estoy alterando uno de mis mecanismos de defensa que tiene la piel. ¿Ok? Lo que les decía a ustedes, la epidermis no tiene vasos sanguíneos. Miren, la red vascular empieza a partir de la dermis hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que mientras más profundo es la piel o mientras más profundo llego a estructuras, la vascularización va a aumentar. ¿Ok? Una de las características que ustedes ven sobre la piel, por ejemplo, ante alguna patología, que es el eritema. ¿Y qué es el eritema? El eritema no es más que una vasodilatación de estos microcapilares. Quiere decir que al vasodilatarse llega más sangre, y esa sangre externamente, ¿qué va a condicionar? Un enrojecimiento. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo un enrojecimiento sobre la piel, indirectamente estoy pensando que hay una vasodilatación a nivel superficial, y eso me está generando ese eritema o ese cambio en la coloración. Muy bien, entonces, haciendo un resumen rápido de la parte anatómica, nosotros tenemos pues que esta piel va a tener 3 capas, y estas capas van a tener estructuras importantes que ahora nosotros vamos a ir desmenuzando. La epidermis, primera característica, no tiene vasos sanguíneos. Segundo, tiene un tipo de células que son los queratinocitos, que es el gran componente de esta capa epidérmica, que tiene la producción de una proteína que es la queratina, y que va a tener también funciones importantes sobre el mecanismo de defensa y cohesión de esta capa. Segundo, tenemos en la parte basal, en la parte más baja, más profunda de la epidermis, tenemos un tipo de células importantes que son los melanocitos, que vamos a hablar en un momento. Vamos a hablar de la vía de la melanogenesis, vamos a hablar de los biotipos, de los fototipos cutáneos. Vamos a ver que esto también es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque este melanocito, que es una célula nerviosa, produce un pigmento que se llama melanina. Entonces, la melanina es el pigmento que a nosotros nos va a dar el color a la piel. Por eso que nosotros nos vemos entre nosotros y vamos a ver que cada uno tiene una característica distinta en tonalidad a la piel. Y esto está en base a la producción de melanina. Pero vamos a ver que la melanina también es producida por otros mecanismos. Eso lo vamos a ver en un momento. Y tenemos un tipo de célula de defensa, que son las células de Langerhans, que también están en la capa epidérmica. En la segunda capa que tenemos, que es la dermis, ya cambian las características. A diferencia de la epidermis, es muy vascularizada. ¿Por qué? Porque no solamente va a generar todo este mecanismo de nutriente y oxigenatorio a nivel de la capa dérmica, sino que también tiene que garantizar la llegada de estos nutrientes y oxígeno a la epidérmica. Tiene un tipo de células importantes que es el fibroblasto. Cuando nosotros hablamos de piel, hablamos de elasticidad, de tonicidad, de turgencia en la piel. Esa elasticidad, tonicidad, turgencia la van a dar las proteínas que están conformando esta epidermis. ¿Y quién es la principal proteína ahí? El colágeno. Pero también vamos a tener otras sustancias proteicas, como son los otros glucosaminoglicanos, la misma sustancia fundamental, que están condicionando a que esta dermis tenga las características elásticas y la laxitud adecuada en una piel joven. Los anexos, como glándulas sebácea y sudorípara. Y como tercera capa tenemos nosotros a la hipodermis, donde está el adipocito con los triglicéridos, con una función específica también en la piel. Muy bien, entonces empecemos a hablar de la epidermis. Básicamente la epidermis va a tener un espesor de acuerdo a la zona del cuerpo. La epidermis obviamente va a ser, por características de roce, de contacto, va a tener un espesor mayor en palma de manos, en planta de pies. Y tiene una característica mucho más delgada, mucho más fina a nivel de párpados, por ejemplo. Esta epidermis, en líneas generales, tiene un grosor, un espesor promedio de 1 milímetro. Pero en estas zonas, como les menciono, como párpados, por ejemplo, el espesor puede ser por debajo de los 0.8 milímetros. Esta misma epidermis, vamos a tener un tipo de células importantes que son los queratinocitos, que es su principal
función es no solamente de producir esta proteína queratina, sino es el primer mecanismo o segundo mecanismo de control, de defensa contra agresores externos. Los queratinocitos, conforme van madurando, como les comencé diciendo, todas las células tienen que estar en constante renovación para garantizar una adecuada función. El queratinocito tiene un promedio de vida promedio de 30 días, ¿correcto? Este queratinocito va cambiando de características anatómicas cuando está en la capa basal y cuando es una célula joven, empieza a generar su proceso de crecimiento y las características se empiezan a cambiar, se empieza a aplanar. Ya cuando llega a la capa más superficial, que es la capa córnea, ya llega como una célula totalmente aplanada, sin función, sin actividad. En esta capa, ese queratinocito puede permanecer un promedio de 12, 14 días, manteniendo esta función de protección que cumple la capa córnea. Luego de ello, empiezan a descamarse. Se dice que se descaman un promedio de 3 a 4 células diarias. Por eso que nosotros eso no lo percibimos, es imperceptible. Entonces nosotros estamos en constante renovación celular. ¿Por qué es importante entender eso? Porque, por ejemplo, si yo les menciono que el proceso normal de renovación celular dura por lo menos 30 días, quiere decir que si este proceso se acelera, salvo de la homeostasis. Por ejemplo, en una enfermedad que se llama la psoriasis, la renovación celular se da cada 5, 7, 8 días. Por eso que es tan acelerada esa renovación que yo sí percibo y veo como la piel se cae. ¿Ok? Y lo que les dije anteriormente, en el proceso de envejecimiento, ya no se da cada 30 días, se va a dar de repente cada 45, 50, 60 días. Quiere decir que voy a tener más células envejecidas, por lo tanto cambian las características normales de esa piel. ¿Ok? Tenemos las glándulas que habíamos visto, y algo importante que nosotros tenemos que ver es esto, lo que les había mencionado, ¿no? La película hidrolipídica, porque ella estaba generada por la secreción de sebo de la glándula sebácea y la secreción de sudor de la glándula sudorípara. Cumple una función importante también en lo que concierne a la hidratación de la piel. Recuerden ustedes que nuestra piel está hidratada, si bien es cierto, quien comanda la hidratación es la dermis, la segunda capa de la piel, pero el que se condense, el que se concentre el agua en la epidermis depende mucho de esta película hidrolipídica. Cuando no hay gran producción de sebo, va a generarse gran pérdida de agua, y al generarse gran pérdida de agua se genera la sequedad en la piel. Por eso cuando uno hace una hidratación de la piel, no solamente la hidratación va dirigida a darle alguna sustancia que hidrate, sino muchas veces yo tengo que controlar la pérdida. ¿Y cómo controla la pérdida? Por devolviendo este manto hidrolipídico. ¿Ok? Entonces, la epidermis tiene que estar en constante renovación y diferenciación celular. Si esta epidermis no se renueva, cambia rápidamente sus características. Al cambiar sus características, cambia toda su morfología y externamente se van a generar alteraciones. Como les decía, sufren estos queratinocitos una descamación que en el tiempo más o menos es cada 30 días. Diariamente se van a descamar de 3 a 4 células, que es imperceptible. Esta queratinización es una migración vertical desde la parte más profunda hacia la parte más superficial. Cuando el queratinocito llega a la parte más superficial ya aplanado, cambia de nombre y se denomina corneocito. O sea, el corneocito es una célula que no tiene actividad. Las células de la capa basal, las células germinativas,
son las únicas capaces de dividirse. O sea, la división comienza de la parte profunda, la capa basal. El queratinocito se divide en dos, ¿ok? Y a partir de ahí hay una nueva división, y a partir de ahí esa célula lineal lo único que empieza es a madurar y ascender hasta llegar a la capa basal. En la capa, todo ese proceso, como le mencioné, tiene un promedio de tiempo de 30 días. Este periodo va a durar un promedio de 30 días, y el tiempo de tránsito en la capa córnea, o sea, ese corneocito en la capa córnea, puede permanecer un promedio de 14 días. ¿Ok? Hay ciertos cambios bioquímicos que obviamente hay que tener en cuenta, y ahí la principal proteína que nosotros vamos a tener en la epidermis es la queratina. La queratina es una proteína fibrosa muy resistente frente a estímulos físicos y químicos. Acuérdense, la piel es el órgano que está expuesto a más agresores. Por lo tanto, yo necesito que esta proteína que va a estar en renovación, o que va a ser el constituyente de esta capa de piel, tenga que ser resistente, porque constantemente va a estar agredida. Existen varios tipos que se diferencian en la que se encuentran en el cabello y las uñas. Obviamente el cabello y las uñas también tienen un tipo de queratina, que obviamente también son producidas en esta capa epidérmica. Hay un tipo de sustancias que son los tonofilamentos, que son precursores de esta queratina, que se van a agrupar en tonofibrillas más densas, y a medida que ascienden, estas tonofibrillas le van a dar la mayor consistencia. O sea, dentro de los elementos más importantes que nosotros tenemos en la piel están los aminoácidos. Eso hay que recordarlo siempre. Si bien es cierto, es importante los ácidos grasos, es importante los carbohidratos, pero los aminoácidos son fundamentales, porque las proteínas van a conformar la principal estructura de la piel. El segmento interfibrilar es rico en aminoácidos azufrados y se unen sólidamente a la queratina por puente de disulfuro. Esa unión va a generar esta gran cohesión. Entonces, dentro de todos los elementos formes, los aminoácidos cumplen una función imprescindible, y que obviamente es por ello que pacientes que tienen baja ingesta o hipoproteinemia pueden cursar rápidamente con alteraciones a nivel de piel. Ahí está la razón. ¿Ok? La fase de diferenciación, entonces vamos a tener nosotros que en la epidermis hay una fase de síntesis proteica que forma el tonofilamento, hay una fase de transición que se degrada de los órganos celulares, y hay una fase final que se forma dentro del corneocito a partir de los gránulos de querato y alina, ¿no? Son las fases por las cuales estos aminoácidos van a conjugarse y van a formar parte de esta estructura que nosotros tenemos en la epidermis. Hay factores que obviamente van a modificar esta fisiología. Hasta ahí estamos hablando de lo normal, ¿no? Cómo es que se forma la capa protectora, cómo es que estas células se renuevan, cómo se pueden nutrir, cómo se pueden oxigenar. Pero hay mecanismos. La piel es el órgano, pues obviamente, que está expuesto, como les mencionaba al inicio, de muchos mecanismos agresores: radiación, polución, temperatura, agresores físicos, agresores químicos, etc. Y esta piel, de alguna u otra manera, tiene que tratar de mantener o amortiguar esos agresores para que la agresión no se trascienda internamente en gran intensidad. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que nosotros tenemos ante un agresor? ¿Qué proceso se activa para nosotros decir nos estamos defendiendo? ¿Cuál? La inmunidad, claro. Pero para que se active la inmunidad, ¿qué mecanismo ocurre? Si ustedes reciben un golpe o ingresa una bacteria, ¿qué mecanismo ocurre inmediatamente? La inflamación. Claro que sí. La inflamación es el mecanismo principal de activación de nuestro sistema de defensa. Entonces, todos estos agresores deberían causar un proceso inflamatorio a la piel. O sea, nuestra piel debería estar inflamada a cada momento. Pero ¿qué ocurre? Tenemos mecanismos amortiguadores de esos agresores. Uno es el manto lipídico. Dos es la capa
3 es la unión de los queratinocitos. O sea, los queratinocitos, al estar bien unidos, bien pegados, van a impedir o van a amortiguar que estos agresores ingresen. 4 son las células de Langerhans. 5, en la capa basal de la epidermis están los melanocitos para producir melanina. ¿Correcto? Entonces, nosotros en la epidermis nomás tenemos 5 mecanismos reguladores, controladores de todos los agresores. Si el agresor sobrepasa todos estos mecanismos, se activan los mecanismos de la dermis. Y es ahí donde se genera la vasodilatación. ¿Para qué? Para que lleguen los linfocitos, macrófagos, monocitos. ¿Ok? Entonces, cuando yo vea un eritema en la piel, quiere decir que ese agresor ha sobrepasado todo mi primero mecanismo de defensa. Para que entiendan, cuando uno va a la playa se quiere broncear, ¿cierto? Listo. Para que se broncee, ¿tiene que haber agresión o no? ¿Sí o no? Para que una persona se broncee después de la exposición al sol, ¿ha tenido que haber una inflamación? ¿O alguien se expone al sol, después de haberse puesto al sol una hora, ya está más oscuro? No, primero se pone rojo. Primero se pone roja la piel. Y después de 1 o 2 días, producto de la producción de melanina por el melanocito, esa piel oscurece. ¿Ok? Entonces, el bronceado es producto de una secreción intensa de melanina, pero producto de una agresión. ¿Ok? Entonces, obviamente estamos hablando de una persona que se pone pues a una intensidad determinada de radiación ultravioleta y a un tiempo determinado. ¿Correcto? ¿Qué hubiera pasado si esa persona se expone a cortos tiempos y a intensidades bajas? No genera esa pigmentación. ¿Por qué? Porque mis mecanismos amortiguadores están deteniendo la agresión. O sea, el material lipídico, la capa córnea, los queratinocitos, la célula, etc. ¿Ok? Entonces, hay muchos factores que me van a generar estos cambios. Y todos estos cambios, o todos estos factores agresores, de una manera u otra, de acuerdo a la intensidad de acción, van a generar una respuesta. ¿Listo? Muy bien. Y el melanocito, ¿qué es el melanocito? Como les decía, el melanocito es una célula nerviosa, una célula que está en la capa basal. Es una célula que obviamente va a producir un pigmento como mecanismo de control o defensa ante una agresión. Generalmente, cuando la agresión es de tipo física, como la radiación ultravioleta A y la radiación ultravioleta B. Las dos, contra la radiación ultravioleta A y contra la radiación ultravioleta B, porque la C obviamente no llega a la Tierra. ¿Ok? Este melanocito puede ser estimulado para producir melanina por 4 mecanismos. Uno es el genético. ¿Y cuál es el genético? Es el que todos tenemos en nuestro chip genético. O sea, mi chip genético tiene un porcentaje de producción de melanina, por eso que yo soy más oscuro. Y de repente el chip genético de otras personas tiene un porcentaje de producción de menos cantidad de melanina, por eso que la piel es más clara. ¿Cómo es que se genera esta pigmentación? El melanocito es, para que lo entiendan, como un pulpo, ¿ok? Que está en la capa más profunda de la dermis, perdón, de la epidermis. Este es el melanocito, ¿ok? Este es la epidermis, todo esto es la epidermis, de aquí hacia abajo está la dermis. Este es el melanocito. Entonces miren ustedes, estas son como sus tentáculos. ¿Qué ocurre? Que estos tentáculos van a abrazar a los queratinocitos. Y se dice que un melanocito puede tener contacto en promedio entre 10 a 36 queratinocitos. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que mientras el melanocito se contacte con más queratinocitos, quiere decir que va a pigmentar en mayor intensidad la piel. Y mientras el melanocito se contacte con menos queratinocitos, quiere decir que va a pigmentar menos la piel. Y es ahí donde vienen los diversos fototipos de piel. Los fototipos de piel. ¿Ok?
¿ok? Pero para que se produzca eso, ocurre toda una secuencia química de mecanismos para que se produzca esta melanina. Y esta producción o esta melanogénesis va a estar comandada por una enzima que es la tirosinasa. La tirosinasa es la enzima que activa la vía de la melanogénesis. Esta tirosinasa, por acción del cobre también, hace que la tirosina se convierta en dopa. Esa dopa, por acción de otra tirosinasa, se convierte en dopaquinona, y a partir de ahí la vía de la melanogénesis puede tener dos vías alternas: o seguir por la vía de la dopa-cromo 5,6-hidroxindol, 5,6-indolquinona hasta llegar a eumelanina, o llegar hasta feomelanina. Obviamente la pigmentación de la piel se da a nivel de la eumelanina. La feomelanina va a pigmentar el cabello. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un proceso, por ejemplo, de radiación solar, esa radiación solar que generó gran proceso inflamatorio, pero la piel recibe esa radiación como un agresor. Entonces, ¿qué hace? Activa su mecanismo de defensa mediado por la melanina. Entonces se genera toda esta cascada y se empieza a producir la melanina como mecanismo de defensa. Pero hay otras situaciones en las cuales también se puede activar esta vía sin ser genética ni ser agresora por la radiación, sino, por ejemplo, ser hormonal. El aumento de estrógenos importante va a generar activación de la vía de la melanogénesis. Cuando alguna de ustedes tenga sus niños y estén gestando, van a ver que durante la gestación va a ocurrir pigmentación, por ejemplo, de la aureola del pezón, o lo que se conoce como melasma, que es una pigmentación que se da a nivel del pómulo durante la gestación. ¿Ok? Y eso tiene consecuencia ¿con qué? Con este aumento de tasa estrogénica que hay durante el periodo de gestación. O sea, los estrógenos también son un estimulante de la vía de la melanogénesis, o sea, pueden producir melanina. ¿Correcto? Muy bien. Y lo otro es, como les había mencionado, todos los procesos inflamatorios intensos van a producir activación de esta vía de la melanogénesis. Entonces, así nosotros podemos ver que, hablando netamente de la melanogénesis genética y los fototipos, nosotros vamos a tener 6 tipos de fototipos, ¿no? Clasificados en número 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se hace esta clasificación? Esta clasificación se hace de acuerdo a la reacción de la piel a la radiación solar. Obviamente nosotros tenemos por ubicación geográfica, por constitución genética de nuestra población latinoamericana, el fototipo que predomina en esta población es el fototipo 3-4. Cuando nosotros hablamos del fototipo 1-2, o sea, estamos hablando pues de personas de otras latitudes, como las personas europeas. Y cuando hablamos de 5-6, estamos hablando de otras latitudes, como por ejemplo la zona de África. ¿Ok? Entonces miren ustedes genéticamente cómo nuestra producción de melanina nos clasifica de acuerdo a la reactividad del sol. ¿Y por qué de acuerdo a la reactividad del sol? Esto es simple. Cuando ustedes ven una persona muy blanca, pelirroja, estas personas van a la exposición al sol, se pueden exponer al sol 2 horas, se ponen rojo como un tomate y al día siguiente siguen blancos, no se pigmentan. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque esos, como les había mencionado, esos melanocitos solamente están abrazando a 10 queratinocitos. Entonces, el estímulo llega
produce melanina, pero no puede teñir toda la piel. Sin embargo, las personas fototipo 3 o 4, obviamente no se ponen rojos como un tomate, pero sí se enrojecen un poco, pero ese estímulo en la producción de melanina, al melanocito estar en contacto con más queratinocitos, fácilmente tiñe la piel y genera el oscurecimiento de la piel. Por eso, las de fototipo 1 o 2 fácilmente se queman, pero no se broncean. Mientras que la de fototipo 4, 5, 6 se quema un poco, pero se broncean mucho. ¿Ok? Y eso simplemente por la reactividad de esa producción de la melanina por estímulo de la melanogénesis. Entonces, como resumen, ¿qué función va a tener la melanina? Primero, proporciona el color natural a la piel. Es una protección contra la radiación ultravioleta A y B. Cuidado con eso. ¿Es un termorregulador? También es un termorregulador. ¿Por qué? Porque hace que la radiación, cuando nosotros nos exponemos mucho, la radiación la convierte en energía. O sea, no deja que la radiación ingrese en toda su intensidad, porque si no eso aumentaría mucho la temperatura de la piel. Entonces la melanina lo que hace es esa radiación convertirla en energía y disiparla. Por eso es un termorregulador. Regula la síntesis de vitamina D, fundamental. ¿La vitamina D para qué es importante? Para la absorción de calcio. Entonces no hay absorción de calcio si no hay vitamina D, y nosotros no producimos vitamina D. Nosotros tenemos que estar a expensas de la radiación para tener vitamina D. ¿Ok? Proteger a los metabolitos fotosensibles de la degradación por la radiación y tiene propiedades antirradicales. Obviamente sabemos que la radiación ultravioleta produce gran producción de radicales libres. Entonces, a la melanina de tener ese ingreso de radiación, indirectamente está disminuyendo la producción de radicales libres. ¿Correcto? Entonces, miren la importancia que nosotros tenemos con la melanina. Dermis, segunda capa de la piel. Obviamente en esta segunda capa de la piel ya vamos a hablar de las características en sí de la piel. Tonalidad, textura, elasticidad. Acá ya tenemos una gran red vascular, acá ya tenemos que hay mucha circulación, ¿no? Es el tejido conjuntivo constituido por células y abundante matriz extracelular, muy vascularizado. Acá tenemos linfáticos, van a darle la nutrición a la epidermis a través de un trasudado. Es el tejido de sostén de la epidermis. Aquí hay terminaciones nerviosas, aquí está el folículo piloso, aquí está la glándula sebácea, la glándula sudorípara. Es decir, es como que el centro de toda la piel. Y aquí es donde se comanda el proceso de cicatrización. ¿Ok? Cuando hay una lesión a nivel cutáneo, el proceso de cicatrización va a ser comandado a nivel de dermis. ¿Ok? Tenemos dos tipos de células fijas. Una son los fibroblastos, que obviamente son los grandes productores del colágeno. Y este colágeno es importante porque es el que le va a dar esa triple hélice son como las columnas que sostienen un edificio. ¿Ok? ¿Por qué nuestra piel no se cae? O sea, ¿por qué ahorita no se cae mi piel? ¿Por qué el de mi brazo no se cae? ¿Por qué tienen esa tensión? Porque esa tensión la da este colágeno. Al ser 3 cadenas de colágeno entrecruzadas, van a formar como las columnas del edificio y le dan el sostén. ¿Qué ocurre? Con el paso del tiempo, esas columnas se rompen. Por acción de los radicales libres, esas columnas se rompen. Por acción de medicamentos, pueden ser corticoides, esas columnas se rompen. Por acción de patologías, esas columnas se rompen. Y al romperse la columna, ¿qué ocurre? La piel cae. ¿Ok? Entonces, la cantidad de aminoácidos para la producción de colágeno es fundamental. Si bien es cierto, el fibroblasto es la célula encargada de organizar, de estructurar esta triple hélice de colágeno, este fibroblasto no lo va a poder producir si es que no hay aminoácidos. Prolina, lisina, hidroxiprolina, glicina, aminoácidos específicos para la producción de colágeno.
Pero recordemos algo importante. ¿Colágeno hay solo en la piel o dónde más hay colágeno? ¿Dónde más podemos tener colágeno? ¿Dónde? ¿El cartílago tiene colágeno? ¿Qué más tiene colágeno? ¿Los tendones tienen colágeno? ¿El pelo tendrá colágeno? O sea, hay muchos tipos de colágeno, ¿correcto? Los que están en la piel básicamente son el colágeno tipo 1 y tipo 3. También hay 4, pero lo que más abunda es el colágeno tipo 1 y tipo 3. ¿Ok? Esta es la fibra de colágeno que le digo, esta es la triple hélice de colágeno que nosotros tenemos y es la que le va a dar el sostén, la arquitectura a la piel. Y estos son los principales aminoácidos: glicina, prolina, lisina, hidroxiprolina, hidroxilisina. Son los principales aminoácidos para formar esta triple hélice de colágeno. Como les decía, los más importantes son el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 3. Son los que están en mayor cantidad y son los que van a diferenciar el tipo de piel. Porque obviamente yo les hablaba al inicio de la piel joven y la piel envejecida, ¿no? Les decía, cuando la unión dermoepidérmica está ondulada, es una piel joven. Cuando la unión dermoepidérmica está aplanada, es una piel envejecida. Pero eso hablando de las características superficiales de la epidermis. Ahora vayámonos a la dermis. Cuando nosotros hablamos que hay bastante colágeno tipo 3, o sea, es el más elástico, es el menos fibroso, es el que predomina en la reparación de pieles jóvenes, ¿ok? Contiene mucha hidroxiprolina, o sea, el colágeno tipo 3 abunda en niños. Por eso que ustedes ven que los periodos de cicatrización en los niños son cortos, cicatrizan rápido. ¿Por qué? Porque su gran producción de colágeno tipo 3 hace que rápidamente se reparen las lesiones. Mientras que el colágeno tipo 1, ese que se forma después, más tardíamente, se va convirtiendo en predominante, se endurece, y en adultos un 80% de colágeno tipo 1, solo un 15% de colágeno tipo 3. Por eso que en adulto la cicatrización va a ser más lenta. ¿Ok? Entonces, hablando del proceso de cicatrización, ¿cuál es el tipo de colágeno más importante? ¿El 1 o el 3? Ya, después no digan que no les avisé. ¿Ya? Listo. Y el 4 facilita el anclaje dermoepidérmico. No es degradado por colagenasas cutáneas, sino por colagenasas inflamatorias. Esto es importante lo que les decía. Todo proceso inflamatorio intenso, aparte de poder generar pigmentación, también me destruye colágeno. ¿Por qué? Porque el colágeno, como es una proteína, se produce, hace su acción, pero es degradado por una enzima que se llama la colagenasa. ¿Y cuándo esa enzima degrada ese colágeno? Cuando el colágeno está viejo. ¿Correcto? Entonces, siguiendo una secuencia fisiológica, se produce colágeno, cumple su función, se activa la colagenasa y lo degrada. Pero siguiendo una secuencia no fisiológica, cuando hay mucho proceso inflamatorio, se produce tanta colagenasa que me degrada a lo que está viejo y a lo que está nuevo. Por eso que hoy en día la inflamación cutánea es un punto de estudio en el envejecimiento cutáneo. O sea, ya no es la edad, ya solamente sino los procesos inflamatorios intensos que puedan ocurrir sobre esa piel. ¿Ok? Pero como concepto, ¿ustedes qué es? La colagenasa es la enzima que me degrada colágeno. ¿Ok? Muy bien. Luego también tenemos otro tipo de sustancias, proteínas, que son las fibras elásticas, o la elastina, que también es sintetizada por el fibroblasto, y la elastina es degradada pues por la elastasa. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es el complemento? ¿O cuál es la función entre colágeno y elastina? El colágeno es la proteína que le va a dar la textura, la condensación, la arquitectura, la armazón. Y la elastina, la elasticidad. ¿Ok? Por eso que la piel, ustedes han visto, nuestra piel tiene una distensibilidad. Hasta un punto se distiende. Yo más allá no puedo ir, y eso va a depender de qué? De elastina. Obviamente, mientras va pasando el tiempo,
esa extensibilidad va disminuyendo, se va volviendo mucho más fibrosa, mucho más densa. ¿Ok? Nuestra dermis tiene dos capas, la superficial o papilar, que es obviamente donde el colágeno, las fibras elásticas son muy finas, son laxas y obviamente tienen abundante sustancia fundamental, y la capa profunda ya es el conectivo denso, digamos la del cimiento, la de las bases que le dan arquitectura a la piel. Obviamente toda esta dermis es fundamental en toda la arquitectura de nuestra piel y es la que más sufre cuando, por ejemplo, son pacientes sometidos a grandes terapias con corticoterapia. ¿Ok? Las corticoterapias lo único que hacen es, en gran mayoría, destruir estos puentes que habíamos visto que unían a estas proteínas y me alteran toda la estabilidad de esta piel. Y por último, tenemos nosotros la capa hipodérmica. ¿Qué tenemos en la hipodermis? Tejido celular subcutáneo. ¿Qué hay en el tejido celular subcutáneo? Grasita. ¿En qué células? Está en el adipocito. Correcto. Dentro del adipocito, ¿qué hay? Hay triglicéridos. O sea, sustancias, ácidos grasos formados, unidos a el glicerol y que me van a formar el triglicérido. Ustedes saben que la grasita se va a distribuir dependiendo la genética hormonal. En las mujeres tiene una predisposición de la cintura hacia abajo. Si en el hombre tiene una predisposición de la cintura hacia arriba. ¿Ok? Esta grasita o este tejido adiposo se va a acumular en una célula que se llaman adipocitos y el conjunto de adipocitos me forman a mí el lóbulo graso. Obviamente tiene una función fundamental en la piel, sí. ¿Por qué? Porque es el amortiguador, también es un mecanismo de protección contra mecanismos externos. ¿Qué parte del cuerpo no tiene o tiene poco tejido celular subcutáneo? A ver, tóquense. ¿Qué parte del cuerpo no tiene tejido celular subcutáneo? Por ejemplo, claro, frente. Frente no tiene tejido celular subcutáneo. Acá nosotros tenemos epidermis, dermis, músculo, hueso. ¿Correcto? Entonces, hay zonas del cuerpo que obviamente están más, obviamente el cuero cabelludo no tiene tejido celular subcutáneo. ¿Ok? Entonces son zonas que no tienen esa amortiguación normal que debe tener, ¿cómo se llama? Como un mecanismo de protección. Dentro de sus funciones principales está la termorregulación. Claro, ¿por qué? Porque así como veíamos que la epidermis también generaba esta termorregulación producto del ingreso de la radiación y lo convertía en energía, y eso hablamos de temperaturas altas. Cuando hablamos de temperaturas bajas, bajo cero, o sea, no vamos a pensar que porque estamos a bajo cero, mi riñón, mi hígado, mi pulmón también están a bajo cero. No, ellos tienen que mantener una temperatura corporal ideal. Entonces, ¿cómo se comanda, cómo se mantiene esa temperatura? Producto de este tejido celular subcutáneo. Ahí se activa un mecanismo fisiológico que es la lipólisis. ¿Ok? Empieza a desdoblarse el triglicérido en ácido graso y glicerol. ¿Con la finalidad de qué? De que eso empiece a circular y empezar a dar energía para mantener esa temperatura. ¿Ok? Entonces este tejido celular subcutáneo cumple esa función importante para que, para yo poder generar esta mantención de esta temperatura en determinados casos. ¿Ok? Muy bien. Terminaciones nerviosas, obviamente, que eso lo conocemos, el contacto que nosotros tenemos con el medio externo, ¿no? La terminación nerviosa nosotros podemos discernir por el medio del tacto, estructuras, formas, temperaturas, etcétera, que obviamente esto es una conexión que nosotros nomás tenemos del medio externo hacia el medio interno. La glándula sebácea cobra importancia, y sobre todo a jóvenes de su edad. Ustedes saben que hay una patología muy común que es el acné, ¿ok? Y es entender
porque esta glándula sebácea puede condicionar ese proceso. La glándula sebácea, como habíamos visto al inicio, es parte de la producción normal de sebo que tiene que haber para formar el manto hidrolipídico. Pero la glándula sebácea, su productividad de sebo está comandada por una hormona que es la testosterona. Pero la testosterona como tal no es la que comanda este mecanismo. Esa testosterona tiene que degradarse por acción de la 5-alfa reductasa a dihidrotestosterona. Entonces, ojo con eso, la dihidrotestosterona es el real estimulante de la glándula sebácea. ¿Para qué? Para producir más sebo. ¿Correcto? ¿Qué ocurre? Cuando esta dihidrotestosterona, por acción de los andrógenos, se metaboliza por acción de la 5-alfa reductasa y empieza a producir mucho sebo, producto de esa salida del sebo hacia la capa superficial, puede ocurrir un stop, se puede generar un cierre del pasaje de salida de esta glándula sebácea o de sebo, y el sebo se empieza a acumular. Y cuando se empieza a acumular adentro, ya empieza toda la patología que ustedes conocen, ¿no? Se empieza a activar la bacteria, el Proteobacterium agnes, empieza todo el proceso inflamatorio, infeccioso, y se traduce eso como el acné. ¿Ok? Esa es la razón, por ejemplo, por qué en las mujeres en edad fértil y que tienen acné, una de las terapias que es darles estrógenos, o sea, anticonceptivos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las tasas estrogénicas con las androgénicas son como un sub y baja, ¿no? Si tú tienes mucha testosterona vas a tener poco estrógeno, y si tienes mucho estrógeno vas a tener poca testosterona, ¿correcto? Entonces en las mujeres se puede generar estas terapias producto de ese mecanismo contrarregulador en la producción de testosterona. Muy bien. Entonces la dihidrotestosterona es la hormona biológicamente activa, que es la que me va a comandar este estímulo directo sobre la glándula sebácea para que se produzca mayor cantidad de sebo. ¿Listo? Bueno, y con respecto a las glándulas sudoríparas, bueno, ustedes saben, tenemos la glándula sudorípara apocrina, la glándula sudorípara endocrina. Estas glándulas simplemente van a ser estimuladas de acuerdo a diversos mecanismos, ¿ok? Las glándulas sudoríparas van a ser estimuladas, por ejemplo, por una acción, unas son estimuladas hormonalmente y las otras son estimuladas psicológicamente. La sudoración térmica, por ejemplo, el papel que cumple estas glándulas sudoríparas va obviamente a estar en relación básicamente a la temperatura corporal. Y acá hay un dato importante: nosotros perdemos insensiblemente un promedio de 100 mililitros de sudor cada 24 horas. Esa es la producción insensible normal que nosotros tenemos, diaria, ¿ok? Obviamente en aumento de temperatura pues esta producción pues definitivamente va a aumentar. En caso de alteraciones térmicas, esta alteración, por ejemplo en temperatura por encima de los 30-35 grados centígrados o de la actividad física, esta pérdida va a aumentar. En estado de reposo nosotros perdemos 100 mililitros de sudor diarios, pero que esto va a variar de acuerdo a la temperatura o la actividad física que podamos tener. Y lo que les decía, cuando hay una alteración o sudoración por estrés, por tensión, obviamente esta sudoración, de repente como la que van a tener en el día del examen, se trata de un sudor frío, sin vasodilatación cutánea, ¿no? Y acá básicamente, ¿qué va a sudar? Va a sudar simplemente, básicamente, la palma de las manos, ¿ok? Y esto obviamente está ceñido por estas características de estímulo psíquico que nosotros podamos tener en esas zonas. El sudor, como les decía, es responsable del pH de la piel. ¿Cuál es el pH de la piel? 5 a 5.5. Después no digan que no les avisé. ¿Ok? 5 a 5.5. ¿Ok?
¿Qué va a contener? Contiene ácido urocálico que filtra la radiación ultravioleta B. Si bien su poder protector en términos de factor de protección es muy bajo, pero obviamente contribuye, colabora con esta fotoprotección que nosotros podamos tener a ese nivel. ¿Listo? Y básicamente, rápidamente, con el tema de la química del cabello, tiene un origen epidérmico. La mayor parte del cabello está constituido de una proteína insoluble que es la queratina, y que este cabello, obviamente, ustedes saben, tiene tres fases, ¿no? La fase anágena, la fase catágena, la fase telógena. Básicamente el cumplimiento de estas tres fases se va a dar por la nutrición celular que va a haber ahí. Los oligoelementos, el magnesio, el zinc, son fundamentales para que se cumplan estas fases, pero también la oxigenación. Por eso que la caída de cabello está dada por una disminución de la oxigenación y de la nutrición que hay a ese nivel. ¿Ok? Por eso que el fortalecimiento de ese cuero cabelludo está dado más por garantizar la llegada de sangre a la capa epidérmica. Porque le decía yo, el epidermis no tiene vasos sanguíneos propios. Entonces yo, garantizando la llegada de más sangre, más nutrientes, genero la producción de más queratina. Y eso es lo que le da el fortalecimiento al pelo. ¿Ok? Obviamente aquí también en las alopecias hay un tipo de incidencia desde la parte hormonal. ¿Y quién actúa ahí? La testosterona. La testosterona también tiene relación directa con la alopecia. Por eso, ya ustedes lo verán en fisiopatología, hay un tipo de alopecia que se llama la alopecia androgenética, que va desde la frente hacia la parte occipital. Comienza en la frente, parietales, occipitales. Entonces, cuando ustedes ven esos calvitos de esa manera, ya saben que es una alopecia androgenética. ¿Correcto? Muy bien, miren ustedes, por ejemplo, lo que les decía de esto. Esto es lo que les decía, ya vamos a terminar. Esto es lo que les decía del acné, para que se les quede más o menos. La epidermis, dermis, hipodermis. ¿Estamos ahí? Folículo piloso, glándula sebácea. O sea, ¿dónde se produce el acné? Con mayor frecuencia. Donde hay más folículos pilosos, porque los folículos pilosos son de la glándula sebácea. A ver, ¿cuál es la zona más frecuente del acné? Cara, espalda, ¿no? Cabeza, pecho y glúteos. ¿Ok? Son las zonas donde hay más predisposición. ¿Por qué? Porque hay más folículos pilosos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente, miren chicos, ya voy a acabar. Esta es la glándula sebácea. Normalmente el sebo sale por aquí y se junta con la glándula sudorípara y forman el manto hidrolipídico. Por algún mecanismo en esta regeneración de la capa córnea que les hablaba, que duraba 30 días y que el corneocito se quedaba 14 días en la capa superficial hasta descamarse diariamente, ese queratinocito no se descama y se queda obstruyendo el canal. Entonces, ¿qué ocurre? Esta glándula sebácea empieza a recibir estímulo de la 5-alfa reductasa, que genera más dihidrotestosterona y estimula. Y esta glándula sebácea empieza a producir. ¿Qué ocurre? No sale. Y al no salir, esto se empieza a acumular. Al acumularse, ¿qué ocurre? Los propionibacterium unanmes, que son la flora bacteriana normal de la epidermis o de la piel, encuentran el caldo de cultivo y se despiertan. Y al despertarse empiezan a llamar a todos sus amigos y empiezan a hacer su batallón de ataque. Si a la piel la atacan, ¿la piel qué hace? Se defiende. ¿Qué hace? Activa la vía de... Ya obviamente ahí no viene la primera capa porque esto ya está adentro. ¿Qué hace? Empieza a generar gran vasodilatación para que lleguen los macrófagos linfocitos y empieza toda la batalla campal. Mientras está pasando eso adentro, afuera está así el paciente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay presencia de bacterias, porque hay un acúmulo de tejido graso, porque hay muerte
Ustedes saben que en toda batalla hay muertos y heridos. Esos muertos y heridos son los detritus, y que al final forman pus. ¿Ok? Entonces, esta es la idea, porque es importante que ustedes entiendan ciertos conceptos de fisiología. Yo sé que acá se les habla la parte de fisicoquímica, acá se les habla la parte de anatomía, pero cada vez que ustedes vayan pasando año a año, van a ir disminuyendo el macro de conceptos y se van a quedar con conceptos más básicos, que les va a servir. El hablarles ahorita de la glándula sebácea, el manto lipídico, usted dirá, pero si yo nunca lo voy a ver. No, en su momento dada la patología lo vamos a ver. Yo les hablaba de la pigmentación, o sea, para yo decir que una persona se pigmente así, yo tengo que entender qué ha pasado adentro. Yo tengo que entender que esta pigmentación, que esta puede ser un melasma, puede ser entonces ese melasma de repente es producido por esa gestación, y esa gestación que generó un aumento de estrógeno, ese aumento de estrógeno que ha generado que el melanocito de la capa basal esté produciendo más melanina. ¿Por qué? Porque se activó la vía de la melanogénesis. ¿Por qué? Porque la tirosina, por acción de la tirosina, se convirtió en dopa, dopaquinona, etcétera, etcétera, y llegó melanina. Empiezo a entender el proceso. Cuando yo entiendo el proceso, lo que están culminando hoy día, hoy ustedes, a partir del siguiente ciclo empiezan a estudiar fisiopatología, todo lo que les acabo de mencionar, porque ahí ya se habla de la enfermedad en sí, pero se hablan de ciertos conceptos que ustedes han tenido que dejar claros aquí, y rápidamente llegan al diagnóstico, y de ahí vendrá la siguiente etapa cuando ya hablen de farmacología, cómo esos fármacos van a trabajar sobre esa fisiopatología para devolver a esas células a la fisiología que están terminando hoy. Entonces todo tiene relación. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? ¿No? Bueno, chicos, mucha suerte mañana.